Bien, hoy quería hablar de un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar desde cero cómo funcionan los bancos explicado fácil. ¿Y por qué quería hablar sobre esto? Porque nosotros muchas veces vivimos en un sistema bancario que damos por sentado el sistema que tenemos. Y hay muchas cosas malas de este sistema que me parecen muy importantes explicar. Todos usamos el banco para depositar dinero, para pedir préstamos, para hacer cualquier cosa, después para que nos paguen por ahí. Pero capaz nunca te preguntaste, bueno, ¿qué hacen con tu plata una vez que vos les das tu dinero? ¿O cómo es que los bancos ganan un montón de plata mientras vos ganás unos intereses muy bajos? Y por último, ¿cómo afecta este sistema tan polémico al ciudadano trabajador o al ciudadano común? Pero primero, ¿qué es un banco? Un banco, siendo bastante preciso, es una entidad que intermedia entre quienes tienen dinero, que estos son los ahorristas, o sea, personas que ahorran dinero y quieren depositarla en el banco para, bueno, buscando esa seguridad que los bancos le dan a tu dinero, y quienes lo necesitan o piden préstamos, o sea, personas que necesitan plata y le piden préstamos a los bancos a una determinada tasa de interés. Es el intermediario entre estas dos partes. Su rol es simplemente canalizar el ahorro hacia la inversión. Explicado en palabras simples, lo que hace es recibir ese dinero y después prestarlo. Y eso es muy importante, lo quería aclarar: cuando un banco recibe tu dinero no se queda en tu cuenta. O sea, tu dinero puede parecer que está en tu cuenta, pero en realidad ya lo prestaron. Eso es lo que hacen los bancos. Cuando vos le das la plata, lo que hacen inmediatamente es prestarla a alguien que la necesite. Ellos reciben tu dinero y lo prestan. Lo que no está mal, ¿no? Lo malo es cómo lo hacen. Y eso es lo que quiero explicar. Cuando vos depositas plata en el banco, ese dinero no se queda ahí esperando que lo retires, no se queda en tu cuenta, sino que el banco lo usa, porque desde el punto legal, y esto te puede sorprender, desde el punto de vista legal, la plata que vos depositas no es propiedad tuya, sino que una vez cuando vos la depositas en el banco, automáticamente pasa a ser propiedad del banco. Por más difícil y por más loco que parezca de entender, vos dejás de tener propiedad de ese dinero, y lo que terminás teniendo es una promesa de pago. O sea, vos tenés una promesa de pago sobre el dinero que depositaste. ¿Qué significa esto? Que cuando vos lo quieras retirar te lo tienen que dar. Pero una vez que vos se lo das al banco, el dinero deja de ser propiedad tuya y pasa a ser del banco. Lo que significa que el banco puede hacer con este dinero lo que quiera. Puede prestarlo a otra persona, puede generar intereses con ese dinero, puede hacer un montón de cosas. Por ahora quédate con esto porque es lo más importante. El banco puede usar esa plata para prestarla a otras personas, puede invertir en instrumentos financieros con tu dinero, puede comprar bonos del Estado o acciones, y puede hacer negocios propios con tu dinero. O sea, cuando vos lo depositas, la plata en cierto sentido deja de ser tuya y pasa a ser propiedad del banco. Y a cambio, si vos lo querés, lo que te devuelve el banco es un interés muy bajo. Puedes hacer intereses teniendo el dinero ahí. O sea, el banco te va a pagar un interés que es bastante bajo por dejar tu dinero. Mientras tanto, el verdadero negocio del banco es cobrar tasas altísimas a los deudores y quedarse con esa diferencia, la diferencia entre el interés que te ofrece y el interés que cobra. Este negocio se llama intermediación financiera, simplemente cobrarte a vos una tasa de interés y bueno, darte otra tasa de interés por tener tu dinero, y es la base del sistema bancario moderno. O sea, en esto se sustentan los bancos. Bien, dicho eso, pasamos a otro tema que me encanta mucho, o sea, me interesa el tema, que simplemente es el spread financiero. ¿Qué es el spread financiero? Es la diferencia entre la tasa de interés, es la ganancia del banco, o sea, es la diferencia entre la tasa de interés que te ofrece a vos por dejar tu dinero en el banco y la tasa de interés que cobra a otras personas que quieran o pedir plata prestada. O sea, es la tasa de interés que le cobra a otras personas por prestar tu dinero. Es la diferencia entre esas dos tasas de interés. Y obviamente es una ganancia muy grande para el banco. Te lo explico si no entendiste nada, capaz lo expliqué medio mal, pero es la diferencia entre lo que el banco te paga a vos por tus ahorros y lo que le cobra a alguien por pedir prestado tu dinero. Por ejemplo, vos depositas 100.000 pesos y te pagan un 2% anual, ponele, ganarías 2.000 pesos al año, pero la diferencia de esto es muy importante, esta es la ganancia del banco y esta es la base del sistema financiero. Con esos 100.000 pesos que vos le diste al banco, el banco lo que hace es prestarlo a una persona que quiera pedir un préstamo y normalmente le cobra una tasa altísima. ¿Qué sería esta tasa? No sé, por darte un ejemplo, sería un 80% anual. O sea, el banco termina ganando 80.000 pesos. Perdón, en realidad el banco se queda con la diferencia. O sea, gana 80.000 pesos, pero después le tiene que restar esos 2.000 pesos, entonces se queda con la diferencia que vendrían a ser unos 78.000 pesos. ¿Por qué es polémico? Porque mira, ¿quién puso la plata? Vos. ¿Quién corrió el riesgo? Vos.
¿Quién hizo el trabajo? El banco. ¿Y quién se quedó con casi toda la ganancia? También el banco. Vos le das la plata al banco, el banco la presta, el banco te paga un interés muy bajo porque vos le des esa plata y después el banco presta esa plata a un interés altísimo. Lo más loco es que esto es recontra cuestionado, pero es legal, o sea, los bancos pueden hacer esto y es la razón por la cual muchas personas critican el sistema financiero actual. A vos te dan una tasa que es re baja y no te va a permitir ahorrar, pero otras personas que en realidad necesitan plata para sus negocios, plata para pagar deudas, para lo que sea, les cobran unos intereses altísimos. Y esa es la gran ganancia y ese es el spread financiero, básicamente la diferencia entre las dos tasas. Y así es como se sustenta la mayoría de los bancos. Pero no te vayas todavía al video, hay un montón de cosas peores que hacen los bancos que creo que necesitas saber. De esto te estoy hablando, pasamos a otro tema bastante asperísimo que es la reserva fraccionaria. ¿Qué es la reserva fraccionaria? Como te acabo de decir, debe ser uno de los pilares más polémicos del sistema financiero y simplemente significa que los bancos, aunque te parezca loco, no están obligados a guardar todo el dinero que vos depositas, solo tienen que retener una fracción de ese dinero. O sea, cuando vos depositas plata, ellos no están obligados a dejar toda esa plata en tu cuenta, sino que pueden prestar la mayoría de la plata y solo tienen que dejar en tu cuenta el 10%. Y pueden prestar el resto. O sea, no están obligados a tener en tu cuenta toda la plata que vos depositás, están obligados por ley solo a retener el 10%. Pueden prestar el 90%, pueden invertir el 90% lo pueden invertir, lo pueden prestar, pueden hacer lo que quieran, pero solo el 10% lo tienen que dejar en tu cuenta. Pero lo peor es lo siguiente, así que préstame mucha atención en lo que te voy a decir a continuación. Lo peor es esto, el dinero prestado vuelve a depositarte, el dinero que prestó el banco a otra persona vuelve a depositarse en otro banco y vuelve a prestarse. O sea, se hacen préstamos de los préstamos. Así se crea dinero nuevo que en realidad el problema no es que se haga, el problema es que ese dinero que se crea no tiene respaldo físico real. Es dinero que solo existe en los registros contables. El sistema entero multiplica artificialmente el dinero en circulación, generando lo que algunos economistas llaman dinero de la nada. ¿Cuáles son los problemas con esto? Esto aumenta el riesgo de la inflación, acelera el endeudamiento y debilita la solidez del sistema. Porque el problema viene, ¿qué pasaría si el día de mañana todos los clientes de un banco intentan retirar la plata al mismo tiempo? El banco literalmente va a colapsar. ¿Por qué es esto? Porque no tiene el dinero disponible, o sea, solo están obligados a dejar el 10% en los depósitos. Entonces, si el día de mañana todos a la vez van a retirar la plata, que de hecho ya pasó bastante tiempo en Argentina, el banco colapsaría. Y así nacen si sos de Argentina lo deberás saber, pero las famosas corridas bancarias. Eso te diría que son de los dos más grandes problemas que tienen los bancos. En realidad que primero, cuando vos depositas la plata, prestan tu plata. O sea, la plata no está físicamente en la cuenta. O sea, la pueden prestar, pueden hacer lo que quieran. En realidad, el tema de los intereses también es bastante jodido, que a vos te pagan unos intereses muy bajos por dejar tu plata ahí. Pero si vos querés que te presten plata, en realidad te cobran unos intereses altísimos. Otro problema, como te acabo de decir, el tema de la reserva fraccionaria, que ellos no están obligados por ley a dejar más del 10% en el banco. O sea, la ley les dice que solo el 10% tienen que dejar en la cuenta obligatoriamente. Después del otro 90% lo pueden prestar, pueden hacer lo que quieran, pueden prestarlo, pueden, generar intereses con ese dinero, pueden invertirlo, pueden hacer lo que quieran. Y el último problema es ese, simplemente que legalmente cuando vos se lo das al banco, el dinero pasa a ser del banco. O sea, vos obviamente tenés una promesa de pago, pero ellos pueden hacer lo que quieran con el dinero que les prestaste. Y generalmente eso es lo que hacen, terminan ganando un montón de plata y no es que a vos te cagan, pero te dan mucha menos plata de la que ellos... O sea, el negocio redondo lo hacen ellos, eso es lo que quiero que entiendas. Y otro tema bastante interesante y polémico de los bancos son los famosos rescates financieros o bailout. Básicamente lo que hace el Estado es rescatar al banco para que el banco no quiebre. Cuando un banco quiebra no lo dejan caer, no lo dejan quebrar porque el Estado ve que el sistema financiero global o nacional o provincial o lo que sea está en riesgo. Entonces lo que hace el Estado es rescatar a ese banco financiándolo con plata, o sea, dándole plata para que el banco pueda subsistir. El argumento obviamente es que si el banco cae todo el sistema, pero no es ese el problema. A ver, el problema es, obviamente te estarás preguntando, ¿quién paga el rescate? Y la respuesta es que vos lo pagás al rescate con tus impuestos, con inflación, con ajustes, con deuda pública, porque,
¿Cómo se financia un Estado? Se financia con impuestos, aumentando los impuestos. Entonces tengo que salvar al banco, aumento los impuestos. Tengo que salvar el banco, imprimo plata de inflación, la inflación la paga el ciudadano común. Si no, lo que hago también es gastar menos plata en otras cosas, gastar menos plata en hospitales, gastar menos plata en escuelas, gastar menos plata en servicios públicos para, bueno, tener plata disponible para salvar el banco. Y otra cosa que la nombré, pero es tomando deuda, o sea, pidiéndole plata prestado a otros bancos o pidiéndole prestado plata a otros países y eventualmente para pagar esa deuda o se van a aumentar impuestos o para pagar esa deuda se va a usar plata que no se va a usar en servicios públicos, pero el punto es que las personas que van a terminar pagando la deuda de los bancos o pagando el rescate del banco son las personas comunes que pagan impuestos. Y mientras tanto te imaginarás qué pasó con los responsables. No, nada, o sea, simplemente en realidad esto pasó en 2008, que los bancos fueron rescatados por el Estado y simplemente los ejecutivos grandes de los bancos les dieron bonos millonarios para que se retiren. Los accionistas fueron protegidos y las pérdidas se repartieron entre el ciudadano común. Como te acabo de decir, pasó en Estados Unidos y en 2008 y pasó en Europa y también en América Latina en múltiples ocasiones. El resultado es siempre el mismo, los bancos se salvan, pero el pueblo es el que paga el precio, el pueblo es el que paga los rescates de los bancos. Bien, otro temita, o diría temitas complicados de los bancos o polémicos también son las comisiones. O sea, te cobran comisiones por un montón de cosas, te lo voy a detallar a continuación. Pero la mayoría de los productos que te ofrecen te cobran comisiones que te terminan cagando también. Tenemos tarjetas de crédito con tasas usureras con intereses muy altos, tenemos préstamos personales con intereses imposibles de pagar, comisiones por mantenimiento de cuenta, comisiones por transferencia, comisiones por movimiento, comisiones por básicamente todo, cargos ocultos en letras pequeñas que nadie ve, bonos estructurados, derivados, seguros disfrazados. En muchos casos, y esto es lo peor, estos productos están dirigidos a personas con bajo nivel de educación financiera o personas que, bueno, no saben leer no saben cómo estos activos funcionan o sea, personas que no entienden las cosas que firman. Y lo peor es que muchos bancos no tienen incentivo en que pagues a tiempo. O sea, a muchos bancos les conviene que no pagues porque ese es otro de los negocios. O sea, les conviene más que te atrases y pagues intereses, refinanciaciones o recargos. A ellos no les conviene que pagues a tiempo, a ellos les conviene que vos te atrases en los pagos porque los intereses normalmente son mucho peores que el pago en sí, en la mayoría de los veces. O sea, ponele que vos tomás un préstamo, 100.000 pesos y el interés es de 80%, creo que dije anteriormente en un ejemplo. Entonces le conviene más que vos te atrases y termines pagando los intereses que pagues el préstamo en tiempo y forma. O sea, obviamente van a hacer mucha más plata con los intereses que con el préstamo en sí. O sea, es un sistema como que no sé si intencionalmente te mete en la deuda y después te exprime dentro de la deuda. Otro tema también bastante complicado, bastante jodido, es que tienen mucho poder político, son lobistas del sistema, tienen mucho poder político y bueno, operan mucho para que estas leyes financieras nunca haya mayor control de los bancos o operan mucho para que estas leyes financieras que los benefician nunca cambien. ¿Y existen alternativas al sistema financiero actual? Sí, existen varias alternativas y ahora te las detallo a continuación. Puedes probar con las fintechs, que son empresas tecnológicas con sistemas más transparentes y menos costosos. También están las criptomonedas que, bueno, mucha gente invierte en estos activos buscando escapar del sistema bancario tradicional, que lo que hacen es descentralizar el dinero y eliminar intermediarios y por eso a mucha gente le gusta. La banca ética o cooperativa, que es bastante extraña, pero gestionan los fondos con criterios sociales y comunitarios. Pero en mi opinión lo mejor que podés hacer para tener en cuenta este sistema y escapar del sistema en cierto sentido y no verte perjudicado por el sistema es la educación financiera, que en mi opinión es la clave para no caer en las trampas del sistema. El sistema existe, el sistema no se va a ir. Vos lo que podés hacer es educarte financieramente para no caer en las trampas que el sistema te genera. No caer en préstamos con intereses abusivos, buscar generar más dinero con otras tasas de interés, o sea, no confiar en las tasas de interés del banco, invertir en activos que te generen más tasas de interés que los que te generan los bancos, no tener toda tu plata en un banco, no sé, hay un montón de cosas que podés hacer para, bueno, para intentar zafar de las prácticas de las prácticas del sistema. El cambio no va a ser fácil, pero me parece que la conciencia es el primer paso.
Ya para finalizar, en mi opinión, los bancos no son instituciones neutrales, son empresas privadas con fines de lucro, eso es muy importante que lo entiendas, y su forma principal de ganar dinero, la que fue, la que es y la que va a ser, es usando tu dinero. Entender cómo funcionan, cómo se enriquecen y cómo te afecta es fundamental para defenderte, para decidir mejor y para no caer en las trampas. Acordate de saber de siempre educación financiera. Este video no se trata de odiar a los bancos, se trata de entender sus reglas y no jugar a ciegas. Y quiero cerrar con esto que es una frase de Henry Ford que es bastante interesante e inteligente, que es que si la gente entendiera cómo funciona el sistema bancario, habría una revolución mañana a la mañana. Bien, seguramente mi próximo video sea cómo protegerte de estas, lo dije al final medio, pero cómo protegerte de todas estas trampas del sistema bancario tradicional. Ese va a ser probablemente mi próximo video. No olvides que si te gustó el video puedes ayudarme dejando un me gusta, compartiendo y suscribiéndote al canal. Y nos veremos en el próximo video.